Muy buenas noches a todos. Les damos la cordial bienvenida a este domingo 20 de junio, una vez más para reunirnos a escuchar palabra de Dios por su misericordia. Damos la bienvenida a cada una de las personas que ya están en contacto con la célula cristiana virtual organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Les agradecemos por su asistencia, a la vez que les invito a escuchar, a leer el Salmo como para apertura de esta enseñanza. Salmo 10. Salmo 10. Vamos a leer hasta el versículo 7. Salmo 10 para dar apertura a esta célula. Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entramos en oración. Amado Dios y Padre, Señor de los cielos, te pedimos en esta tarde y noche, Padre, que seas tú, Padre, teniendo piedad, Señor, con toda alma pecadora, Señor amado, y que esta enseñanza, Señor mío y Dios mío, que tú has regalado en esta noche, Señor, sea ese aliciente para buscar a Dios y encontrar esa puerta de salvación, Señor, porque tú nos haces ver que somos pecadores orgullosos, Señor amado, delante de tu presencia. Oh Dios Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, queremos estar en tu camino, queremos hacer tu santa voluntad, pero para nosotros en este cuerpo de vergüenzas se nos es difícil, Padre. Es por eso, Padre Santo, que hoy clamamos tu nombre, Señor. Oh Señor Jesús, apiádate de nosotros, escúchanos, danos una oportunidad, Señor, de arreglar nuestras veredas, de encaminarnos en ese camino correcto, Padre, y de buscar a ti y entender que tú eres la salvación y la vida. Oh Dios Padre, nos ponemos en tus manos bajo tu bendita misericordia, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Vamos a cantar una alabanza pidiéndole al Señor que nos guíe en esta tarde y noche como un tizón, porque así somos nosotros, rescatados como un tizón. Como tizón arrebatado del incendio, hoy puedo estar en la presencia de Dios. Como tizón arrebatado del incendio, hoy puedo estar en la presencia de Dios. Comprado
oramos, Señor. Mi esposa tiene el privilegio de llevar la palabra en esta tarde y noche. Le entregamos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado eres, Señor. Buenas noches, es un placer estar nuevamente estudiando la palabra del Señor. Hace la semana anterior, cuando me tocó, dos semanas anteriores, hablamos del libro de la Epístola Universal de San Judas. Vamos a continuar. Les invito a que abran en la Epístola Universal de San Judas. Es la que está antes de Apocalipsis. Amén. Es importante que cada uno de nosotros tengamos la Biblia para que el Señor ministre nuestras vidas. Vamos a Judas, solo tiene un capítulo, entonces vamos al versículo 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Pedimos, Padre, que sea tu Espíritu fluyendo, Señor. Que toque, Padre, cada uno de nuestros corazones. Pon en nosotros un corazón dispuesto a escuchar, Padre. Oh poderoso Dios, porque eres tú quien obras, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que nosotros, Padre, no podemos hacer nada sin ti, Señor. Reconocemos, Padre, que no somos nada ante ti. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios de misericordia y que si estamos aquí, Padre, es por tu gracia, Señor. Y es tu mano poderosa la que nos ha sostenido hasta este momento, Padre. Y te damos gracias, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. El título de esta enseñanza: los llamados estar en guardia. Como les digo, seguimos este libro de Judas. Anteriormente vimos del versículo 1 al 8. Y en resumen hablamos cómo Judas se denomina siervo de Jesucristo. Y siervo dijimos que es esclavo en el idioma griego. Y él era hermano de Jesús y Jacobo. Y él dirige esta epístola universal a los llamados, amados y guardados en Jesucristo. Nuestra enseñanza anterior fue precisamente ese el tema: llamados, amados y guardados. Es una secuencia. Primero somos llamados por el Señor, Él es quien nos llama. Después somos amados si nosotros respondemos, y después Él nos guarda en Jesucristo. Hicimos hincapié de cómo los apóstoles siguieron a Jesús fieles, que tuvieron en algunos momentos dudas, como cada uno de nosotros, y más en los principios empiezan a haber dudas, empieza a haber tantas dudas en nuestro caminar, pero ellos a todo esto callaban y seguían a Jesucristo, viendo sus prodigios y maravillas. ¿Eso es un poquito? Y podían percibir que no podían ser obra de Él, sino como Jesucristo les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Y fue hasta después de la resurrección de Jesucristo cuando ellos creyeron. Eso ya les trajo la convicción, confirmándoles que Jesús era quien afirmaba ser. Y ahí
fue cuando ellos se convirtieron en creyentes. El apóstol Pablo, dijimos que en su segunda carta a los Corintios dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ellos lo reconocen, ya no lo conocemos así. Y Judas entonces, siendo hermano, que reconoció que Jesús era el Cristo, para él la relación humana ya no tenía ningún significado. Él también tuvo que reconocer que era un pecador y como tal aceptó a Cristo como su Salvador, como cualquier otra persona se arrepintió. Hablamos también de cómo esta carta fue escrita llena de amor y profundo celo para con los creyentes, pero en extremo también fue muy severa para los impíos. No es una casualidad, como les dije anteriormente, que el Espíritu Santo haya colocado esta epístola justo antes del último libro de Apocalipsis. La apostasía se había acrecentado en esos tiempos y ya había muchos apóstatas en la iglesia. Dijimos que los apóstatas sí reconocen al Señor, conocen la palabra, pero distorsionadamente, o dicho de otra manera, están en doctrinas engañosas. Ellos deciden lo que es correcto para ellos. Son individualistas, de manera que niegan al Señor con sus acciones. Por lo tanto, son egoístas y faltos de amor. Y la gracia que algunos llegan a recibir de parte de Dios, la convierten en libertinaje. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Las personas solo tienen comezón de oír, les gusta que les hablen bonito, que la emoción aflore, les gusta que les hable solamente más de dos atributos de Dios, que son la misericordia y el amor. Y sí, Dios es amor, pero mire, también Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Se debe entender de su supremacía, de su soberanía. Él es inmutable, Él no cambia. Él es santo, Él es fiel, es un Dios de bondad, paciente, fiel. Su gracia es. Él es un Dios de misericordia, tiene sus decretos, pero también es un Dios de ira, y Él no puede ser burlado. Cuando nosotros vemos uno de los profetas, Nahum, que anteriormente, precisamente en la enseñanza anterior, mi esposo lo mencionó, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él no puede ser burlado. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está presente en todo momento. No podemos engañarnos pensando que Él no ve. Y para los que buscan de Él sinceramente, dice su palabra en Romanos: sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Por eso Judas les dice: santificados en Dios Padre, porque Dios aparta al creyente para sí. Y Judas por eso hace hincapié de conservarnos en el amor de Dios y que seamos guardados para Jesucristo. Y esto es cada día, continuamente. Es una lucha hasta el día de su venida. Él no nos hizo robots. Él nos dio libre albedrío. Uno decide. Él quiere que nuestro corazón esté dispuesto. Estos apóstatas de los que habla Judas son hombres y mujeres que creen que pasan desapercibidos, tal vez para muchos hombres, pero no por Dios. Dios ya les tiene su condena marcada, sus juicios están asegurados. Y la verdad triunfará. Y nuestra responsabilidad es estar en el lado de la verdad. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, busca santidad en su vida. Y se puede ver que hay un temor de Dios en su persona. Hay una conciencia, ya no puede pecar. Se aparta. Y cuando digo que hay temor de Dios,
Me refiero a una sumisión total de parte de la persona a la voluntad de Dios, no como de temor, sino una sumisión gozosa y voluntaria. Se aparta de lo que le induce a pecar. Ya sus amistades tienen que ser con los hermanos, no con los impíos. Uno les habla de Jesús, sí, nosotros venimos del mundo, alguien nos habló, ¿verdad? Fue el Espíritu que usó a las personas, pero das la palabra, pero te apartas al momento, porque con la conversación que se tiene con un impío no te va a edificar en lo absoluto. Es más fácil que seas llevado y arrastrado nuevamente. Y entonces aquí entra la parábola del sembrador, donde se explica que la semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón del hombre. Explica que los que quedan junto al camino son los oyentes de corazón duro. Recibieron bendición, sí, pero Jesús dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Por eso los fariseos escuchaban al Señor. Su religión y sus tradiciones impedían y chocaban con la doctrina de Cristo. A nadie le gusta que sea confrontado. Y muchas veces dicen: ay, ya otra vez. Por eso la mayoría de la gente se van a donde hay comezón de oír, donde escuchen cosas bonitas, y solamente el Espíritu va a trabajar cuando se te confronta. Solamente así el Señor puede obrar en nuestras vidas. De igual manera ocurre, te dicen que sí, que entienden, y se engañan, pues sus acciones son contrarias a una persona que está agradecida. Te dicen que sí, no, sí, es que yo sí creo en el Señor, pero en realidad no aceptan la palabra del Señor y colocan su religión por encima de Dios, por lo cual el corazón de esas personas está endurecido. Y la Biblia lo menciona cuando Esteban dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo. Y aún así fue apedreado, pero vio los cielos abiertos. Gloria a Dios. Dicen que entienden, pero sus acciones son totalmente contrarias. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dios no puede ser burlado. No tomará por inocente al culpable. Hemos visto tristemente a muchas personas alejarse y terminan peor de cuando Dios les dio la oportunidad de cambiar y arrepentirse sinceramente. Y muchos te contestan: no, yo estoy bien, excelente, pero rechazan cambiar y terminan como dice en el Evangelio de Mateo, donde habla del espíritu inmundo que vuelve. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Querido oyente, cuando nosotros estudiamos la palabra, dedicamos tiempo a estudiar y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él guiando. ¿Por qué digo esto? Cuando llegué al versículo 9 de la Epístola Universal de San Judas, el Espíritu del Señor me detuvo ahí. Antes de entrar a cuando el arcángel Miguel reprendió al diablo, el mismo arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos hablando de huestes de maldad que tratarán con todo para que el reino de Dios no sea formado en tu persona.
Eso es una guerra espiritual. El Señor nos ha dado todo para vencer. Nos ha dado a Cristo. Él venció el pecado, a la muerte. Murió, resucitó al tercer día. Pero así también Él necesita que tú mueras, que tu yo lo dejes a un lado. ¿Cómo va a ser esto? Solo a través de un arrepentimiento genuino. Porque déjame decirte que cuando tú te humillas delante de Dios, en la intimidad, Él te oirá y te sustentará con su espíritu. Quitará toda venda de sus ojos, de tus ojos. Los espíritus huirán. Pero de ahí viene la lucha. Hay que ser valiente y mantenerse en los mandamientos del Señor. Pero si solo fue emocional, pero quieres seguir alimentando tu carne, seguir en tus banalidades, en el chisme, amistades que no te edifican, tantas cosas, mentiras, relación, o sea, ¿qué pasa? Dice en Mateo que el espíritu regresó y halló la casa desocupada, barrida y ordenada. Y entonces trajo 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hace poco conocí una mujer, y esa mujer le empecé a hablar de la palabra del Señor, de Cristo. Ella me dijo que es cristiana. Me dijo que ya estaba en los caminos del Señor, que ya creía en Dios y que ya todo estaba bien. Días después, ella me pide oración para el esposo. Y ya ella me dijo que el esposo estaba siendo acosado por demonios, que él era una persona sana, y de un tiempo para acá empezó con droga, mujeres, alcohol, y a tratarles de una manera terrible, con vocabulario atroz. Y bueno, empecé a orar, y hasta que después, a los pocos días, ya ella me testifica que él estaba en la iglesia, él vivía, él estaba de adolescente, estaba en la iglesia, y ahí estaba continuamente, estaba comprometido. Ella llegó a esa iglesia, y bueno, se llamaron la atención, estando él comprometido, la concupiscencia entró, salieron, se quedó con ella, dejó a la pobre muchacha que ya estaban a punto de casarse, y dejaron de asistir a la iglesia, se dejaron llevar por la concupiscencia, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, pude ver cómo se cumplió tal como dice la palabra. Y así también, hablando del sembrador, los que quedan en los pedregales son los oyentes de corazón poco profundo. Dice que el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por lo tanto, no puede echar raíz, ya que solo ha ocurrido un gozo emocional momentáneo. Recibió la bendición. Dios se le manifestó por medio de su testimonio, porque Él es quien bendice. No fue la suerte. Pero en realidad, en estas personas no se produce un arrepentimiento verdadero, ya que primeramente, cuando se realiza la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, lo que se produce en nosotros es contrición, es arrepentimiento, humildad. No es un gozo efímero y pasajero, no. Además, la palabra de Dios no puede echar raíz en este tipo de personas por la falta de una vida de oración. Si no hay oración, ¿cómo? Lectura de la palabra y devoción a Dios. No lo hay. En consecuencia a esto, al venir las pruebas, las tentaciones, en su propia concupiscencia, pensando que son diferentes, y no hay nada peor que el que se engaña a sí mismo, ¿y qué pasa? Caen. Así que este tipo de personas son creyentes temporales, que tan pronto vienen a situaciones, abandonan la iglesia
y no están dispuestos a luchar por la fe que le fue dada. Los que caen entre espinos son los oyentes de corazón a medias. Cito: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este corazón es a medias y no ha sido rendido totalmente a Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado, porque los afanes van a llegar. Miren, en Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por esta razón, debemos orar y clamar a Dios. También debemos detectar los espinos y cortarlos, porque eso se estanca en la vida del creyente, haciendo que, al tener la mirada puesta en los afanes y las cosas externas, no se lleve fruto a Dios. En conclusión, en los oidores junto al camino y los oyentes en pedregales, vemos que las causas son internas. Hay dureza del hombre aquí adentro en el corazón y la superficialidad de la carne, mientras que los oyentes en tierra espinosa, las trampas son externas, la codicia de otras cosas, los placeres de la vida, que son efímeros, no te llevan a nada, solo te muestra lo bonito de frente, pero no te enseña lo que viene atrás. Terrible cuando ya viviste situaciones y sigues en lo mismo. Sabes a dónde vas a terminar. Los oyentes en buena tierra son los oyentes de todo corazón. Cito: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Este tipo de personas, la Biblia las describe como las de corazón bueno y recto. Por lo tanto, los requisitos para que la palabra diera fruto en este tipo de creyentes fueron un corazón sencillo y una mente abierta para comprender la palabra de Dios, aferrándose fuertemente a ella. O sea, buena voluntad. Ya no es fuerza de voluntad. Con la fuerza ya no lograste nada. Nada, no te lleva a nada. Tiene que haber buena voluntad, día por día. El hoy, mañana no sabes, ayer ya pasó, hoy. La persona que ha sido salva, dijimos anteriormente, si llega a pecar, a veces con el pensamiento, pero de inmediato hay un arrepentimiento sincero delante de Dios y se contrae. Y automáticamente en el momento que puede se hinca y pide perdón al Señor. Y por eso tenemos a Cristo que nos lava con su sangre preciosa y nos ayuda a ponernos a cuentas con el Señor cada día. O sea, cada noche tenemos que hacer un recuento y pedir al Señor perdón y guianza para continuar. Y cada mañana pedirle que sea Él guiando nuestras vidas. Pero esto, escúchame oyente, es personal. Cada uno debe buscar de Dios. Hay personas que se juntan con los que ven que buscan del Señor, buscan la bendición a través de otras. Y luego hasta dicen, ay no, Dios te va a bendecir, todavía les dicen a la persona. No lo dudamos, porque Dios ve el corazón. Pero escúchame, ten cuidado, porque volvemos al mismo punto. Dios no puede ser burlado y no tomará por inocente al culpable. Uno tiene que buscar de Dios de manera personal y así no depender de nadie, porque Dios es suficiente para sustentarte y vas a ver sus maravillas. Va a abrir puertas inimaginables delante de ti, pero tiene que ser en oración, en ayuno y cilicio, en buena voluntad. Esto es personal. Es por eso que Judas pone en alerta a la iglesia
de los apóstatas. Judas, en su salutación, en el versículo 1, dice que somos llamados, santificados y guardados. Si una persona se somete a la soberanía de Dios, quedará bajo su amparo. Nada te puede mover. Por eso el apóstol Pedro dijo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué es un injusto? Es una persona deshonesta, alguien que no tiene valores ni principios, no hace lo que es correcto. Vamos a leer el versículo 5 nuevamente del libro de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Pueden darse cuenta? Él mismo destruye a los que no creen. ¿Cuántos testimonios vieron ellos? Y aún así fallaron. ¿Cuántas personas reciben su testimonio? O sea, reciben bendiciones extraordinarias y después son deshonestos. Dicen que creen, pero de boca para afuera. No cambian, vuelven al mismo vómito. Pues el que cree, cambia, es transformado por el Espíritu Santo. Se ven sus actos, se aparta del mal, ya no puede convivir con los impíos, pues nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Y si conviven con los impíos, ¿qué va a pasar? Van a ser llevados. Tenemos que tener presente que hay un enemigo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, que va a buscar por todos los medios para apartarte, porque Él vino a robar, matar y destruir. Él no quiere a las familias juntas. Él destruye. Él sabe que si destruye un hombre o a una mujer, sabe que ahí destruye también una familia. ¿Se dan cuenta? Y estos que no creyeron, que fueron sacados de Egipto, quedaron tirados en el desierto por incrédulos. Por eso les cité el segunda de Pedro 2:9. Vayan sin perder la página de la epístola de Judas, unas 4 páginas atrás, en segunda de Pedro. Les invito a que vayan conmigo a segunda de Pedro. Leímos el versículo 9 anteriormente, que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y luego dice el 10: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y miren lo que dice: atrevidos y contumanes, no temen decir mal de las potestades superiores. Regresemos a Judas, al versículo 8. Dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Analicemos esto. No temen decir mal de las potestades superiores. Escucha, mi querido oyente. Hay un mundo espiritual tan real como lo que puedes ver. Y déjame decirte que es más el mundo espiritual que el terrenal. Y al momento que una persona rechaza el caminar con Cristo, automáticamente vuelve a ser marioneta de esas huestes de maldad, que lo único que necesitan es tu propia concupiscencia para zarandearte y llevarte al lago de fuego. Luego entonces, seguir esas falsas doctrinas, a los falsos maestros, a tu propia concupiscencia, y vives una religión, eso, mi querido oyente, no es de Dios.
Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso es estar vanamente hinchados por su propia mente carnal. Su único conocimiento es de cosas de libertinaje sensual, igual a los animales irracionales en esto, porque los animales no conocen otra cosa que comer y procrear, juntándose carnalmente sin restricción. Estos se jactan de ser muy sabios y defienden sus prácticas lascivas y lujuriosas basándose en su profesada sabiduría, pero en realidad no saben más que las fieras. Sus deseos carnales son su regla de vida y práctica. Se corrompen, se arruinan, se destruyen en cuerpo y alma. Las prácticas carnales terminan en la destrucción del cuerpo. Seguir lo antes descrito termina en apostasía del camino de Cristo y en la pérdida de la vida eterna. Miren, si el mismo arcángel Miguel no blasfemó contra estas potestades, porque dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí menciona al arcángel Miguel. Arcángel en griego significa jefe de los ángeles. El arcángel Miguel es mencionado en varios pasajes de la Biblia, en el libro de Daniel y en Apocalipsis. En realidad no hay una referencia en cuanto a este pasaje en la Biblia del Antiguo Testamento. Sin embargo, los judíos estudiaban una obra judía titulada El Testamento o la Ascensión de Moisés, y allí hace referencia a esta disputa entre el arcángel y el diablo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Podemos ver que el entierro de Moisés fue divinamente arreglado, porque dice en Deuteronomio, dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Si Miguel no blasfemó contra Satanás, ¿cuánto menos deberían estos falsos maestros blasfemar de la dignidad de aquellos de los cuales hablaban mal? Estos falsos se atreven a hacer lo que no hacen los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, dicen, no conocen. Los ángeles buenos no profieren juicio inflamante. ¿Pueden ver en cuántas congregaciones se ponen a blasfemar contra estas huestes? Como nada. Y no es así. Uno no puede levantar juicio. Para eso está el Señor. Y debemos tener claro que sí están vencidos, pero lo único que a cada uno de nosotros nos va a defender es la obediencia a la palabra del Señor, lo cual se va a reflejar en santidad en nuestras vidas. Dejar que sea el Señor el que juzgue, el que pelee en nuestras batallas. Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, a su tiempo, pero Él sabe el momento adecuado. Él necesita formarnos a la imagen de Cristo, y esto es con dolor. Hay angustia en algunos tiempos, pero su palabra dice: yo estaré contigo en el día de la angustia, te libraré y te glorificaré, dice el Señor. Él solo quiere que abras tu boca e invoques, buscando obediencia y santidad. Ahora, hablando del cuerpo de Moisés que fue arrebatado y defendido por el arcángel Miguel, para que terminemos, les invito que vayan conmigo al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Antes de empezar a leer con respecto
este capítulo 3, con respecto al versículo 9 que acabamos de ver en el libro en Judas, el arcángel Miguel quería, según la disposición de Dios, que quedara oculto el sepulcro de Moisés, y el demonio procuraba manifestarlo para que los judíos lo idolatraran. Este suceso no se halla en ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Judas lo sabría por tradición oral o por revelación. Por eso dice: el Señor te reprenda. Y según una tradición judía, cuando Moisés murió, el arcángel Miguel vino a llevarse su cuerpo, y el diablo trató de reclamarlo para sí mismo con el pretexto de que Moisés había sido un asesino. Lo vemos en Éxodo, cuando él mató a un egipcio. De ahí fue que se desencadenó todo y él se fue 40 años al desierto antes de que el Señor obrara nuevamente su vida para regresarlo. Entonces vamos al libro de Zacarías. Les invité al capítulo 3, ¿sí? Y por eso dice que el entierro de Moisés, en la palabra, que fue divinamente arreglado. Dice así la palabra: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Quiero decir que así mismo sucede cuando una persona se arrepiente verdaderamente y es salva. Llegas a ser un tizón arrebatado del incendio, y el Señor, a través de la sangre de Cristo con la cual nos redime, nos son quitadas las vestiduras viles, te limpia de pecado y te hace vestir ropas de gala. Por eso en su palabra dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y vemos aquí que le fue colocada una mitra limpia sobre su cabeza. Y déjenme decirles que la mitra que traía el sumo sacerdote dice: santidad a Jehová. Versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El renuevo ya vino e intercede por nosotros día y noche, y está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el renuevo? Cristo. Y miren lo que dice Jehová de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día.
en un día. Querido oyente, ya estamos en los tiempos finales. La decisión está en ti, en mí. Tenemos que ser valientes y esforzados. Si ya eres salvo, gloria a Dios, cuida tu corona. Pero si no, aún estás a tiempo. El Señor viene pronto. Lo que hemos estado pasando alrededor del mundo no es nada. Viene más. Todo lo conmovible se tiene que ir para que quede lo inconmovible. Y solo el que esté bajo su cobijo podrá resistir en el día malo. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente. El Señor me mantuvo en esos 3 versículos de la Epístola Universal de Judas. Ahí me tuvo, me llevó por libro de Zacarías, pero continuaremos con nuestra enseñanza de esta Epístola Universal de Judas, a pesar de ser pequeña. Como toda la palabra, tiene tanto mensaje, es un tesoro. Y mientras más y más nos demos la oportunidad de buscar, de leer, de escudriñar, el Espíritu Santo nos hará ver sus grandes tesoros, sus grandes profundidades. Es bello la presencia del Señor. Busca de Él. En el nombre de Jesús damos gracias por esta enseñanza. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Padre, y te doy gracias, primeramente por esta semana, Señor, que hemos pasado. Y te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, Padre. Bendícenos, Señor, y guíanos, Padre, en esta semana que va a comenzar, Padre. Susténtanos con tu Espíritu Santo. Que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, inquiétanos, Padre, en todo tiempo. Pon temor, Señor, en nuestro corazón. Tener presente, Padre, que tú eres un Dios, oh Padre, omnisciente, omnipresente y omnipotente, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.